Mi querida amiga, mi querido amigo, bienvenidos a CryptoCast, el podcast oficial del Colegio de Criptomonedas, criptocolegio.com. Hoy quiero hablar de los fondos soberanos de inversión. ¿Qué son los fondos soberanos de inversión y qué relevancia tienen para el mercado de criptomonedas? Simple y sencillamente son entre los fondos de inversión más grandes del mundo. Mueven cientos de billones y hasta trillones de dólares. Y cuando el primer fondo soberano de inversión decida invertir en criptomonedas, el mercado de las criptomonedas, probablemente de Bitcoin, Ethereum y algunas de las criptomonedas más sólidas, va a crecer de forma astronómica, de forma impresionante, simplemente por el tamaño, el volumen de inversión que hacen estos fondos. Estos fondos son tan grandes que no pueden invertir poco dinero, tienen que invertir mucho dinero. Mucho cuando hablamos del mercado de criptomonedas, que este mercado en febrero de 2018 tiene una capitalización de mercado según CoinMarketCap.com, la Biblia electrónica, por así decirlo, de los inversionistas en el mercado de criptomonedas, de 460 billones de dólares. Si tomamos todas las criptomonedas en circulación, cada criptomoneda tiene un número de monedas en circulación, son más de 1,500 criptomonedas. Si multiplicamos las criptomonedas en circulación por el precio de mercado de cada una, llegamos a esta capitalización de mercado de 460 billones de dólares a finales de febrero de 2018. Pero existe un fondo de inversión de Noruega, un fondo soberano de inversión que tiene más de un trillón, 1.1 trillones de dólares de fondos invertidos en diferentes industrias. O sea, tiene casi el triple. Solo el Fondo Soberano de Inversión de Noruega tiene casi el triple de la capitalización de mercado de todas las criptomonedas que existen. Esto es para darnos una noción de lo pequeño que es el mercado de criptomonedas cuando comparado con otros mercados. Vemos que, por ejemplo, este Fondo Soberano de Noruega, nos dice BBC, la agencia de noticias británica, que se fundó este fondo, es el Fondo de Pensiones del Gobierno Global, FPGG. Se fundó en la década de los 90 porque el gobierno de Noruega quería invertir el dinero recaudado por la exploración petrolera. Y entonces en esa época se llamaba el Fondo Petrolero de Noruega y la idea era invertir el dinero que Noruega estaba consiguiendo por la exploración petrolera para el futuro, invertir ese dinero para el futuro, y estamos ya casi 30 años después y este fondo tiene más de 1 trillón de dólares y en 2017 este fondo creció el 13,66% solamente en el año 2017. Entonces, este fondo, nos dice El Economista, un excelente periódico mexicano, en septiembre de 2017, si tomáramos todo el dinero en el fondo de inversión, que en aquella época eran 890 billones de dólares, ya creció a más de
1 trillón de dólares, 1,1 trillones de dólares. Para cada persona en Noruega, Noruega tiene 5.3 millones de habitantes, son $189,000 por cada habitante de Noruega. Se ha vuelto tan grande este fondo que si lo fueran a repartir entre todos los habitantes de Noruega, a cada habitante de Noruega le tocaría $189,000. Entonces, este fondo soberano tiene el 65% de este fondo, se invierte en acciones, pero también en la deuda de empresas o de países, como la deuda, los bonos que emite el gobierno español, el gobierno británico, el gobierno de Estados Unidos, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y también bienes inmuebles, o sea, bienes raíces. Este fondo está invertido en 9,000 empresas alrededor del mundo y controla un 1.3% de la capitalización mundial total. Es decir, que de todas las acciones, de todas las empresas en el mundo, este fondo de Noruega, que nada más es un fondo, es el más grande, Fondo Soberano de Inversión, tiene el 1.3% de todas las acciones en el mundo, para que nos demos una noción del tamaño. Es tan grande este fondo que últimamente el gobierno de Noruega ha estado sacando dinero del fondo para financiar los déficits fiscales del gobierno. Entonces sacaron como 8 billones de dólares en 2017 y pretenden sacar como 13 billones de dólares en 2018, que no es mucho. El fondo tiene 1.1 trillones de dólares, entonces están sacando más o menos el 1%, entre 0.5% y el 1%. Este fondo quiere volver sus inversiones más arriesgadas. Tenían 65% del dinero del fondo invertido en acciones, ahora quieren que sea el 70% invertido en acciones, y quieren dejar de invertir en acciones de empresas petroleras. Tenían alrededor de 37 billones de dólares en acciones petroleras, quieren dejar de invertir en esas acciones de empresas petroleras si el Parlamento de Noruega lo aprueba. Podemos ver aquí que la agencia de noticias Reuters nos da algunos datos al respecto de este fondo. El retorno anual, estos datos ya han sido actualizados desde que se creó en el 1998, que en realidad son 20 años, es alrededor del 6,1% al año. El año pasado tuvo un retorno de 13,66%. Podemos visitar la página del fondo. Vemos que tiene inversiones en 72 países, más de 9,000 compañías. Controla la capitalización de mercado del 1.4% de todas las empresas en el mundo, de toda la capitalización de las empresas en el mundo, y el 2.4% de las empresas europeas. Y podemos ver que tienen muchísimas inversiones en todo el mundo. Existe este mapa con cifras actualizadas hasta 31 de diciembre de 2017, y podemos ver las inversiones de este fondo. Podemos ver que, por ejemplo, qué inversiones tiene en qué países. Por ejemplo, en bienes raíces, sabemos que tiene, por ejemplo, en Londres, tiene como 6 billones de dólares de bienes raíces. Si vemos, por ejemplo, en bonos, tiene, por ejemplo, de México, tiene bonos, o sea, deuda de muchas empresas, de la Comisión Federal de Electricidad de México, del Gobierno de México. Tiene en dólares, tiene alrededor de ¿cuántos son en dólares? Como 5,000 millones, como 5 billones de dólares de la deuda del gobierno mexicano, y además de muchas otras empresas como Petróleos Mexicanos. Podemos ver que en acciones
En América Latina, por ejemplo, de Colombia tiene de Avianca, que está incorporado en Panamá, tiene alrededor de 14 billones de dólares de acciones nada más de Avianca, y eso representa el 1.46% de la capitalización de mercado de Avianca. Entonces, un accionista grande, relativamente grande de Avianca, tiene 1,5% casi de Avianca y de muchísimas otras empresas en Colombia y en varios países en todo el mundo. Tiene el 1.3%. Es como si fuera, si todas las acciones de todas las empresas del mundo se reunieran en una empresa, sería este fondo soberano de Noruega el accionista con el 1.3% del mundo, de todas las empresas del mundo. Es gigantesco y estamos hablando nada más del fondo de inversión soberana de Noruega. Hay fondos de inversión soberana de muchísimos países y además hay fondos de inversión que invierten las pensiones de trabajadores del sector público del estado de California, de Canadá, de diferentes estados en Estados Unidos. Hay fondos soberanos de los Emirados Árabes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si este fondo soberano, por ejemplo, que tiene 67 billones de dólares en fondos en bonos del Tesoro de Estados Unidos, 22 billones de dólares en bonos del Tesoro de Japón, 13 billones de dólares en fondos del Tesoro de Alemania? ¿Qué pasa si decidieran los gestores, los administradores de este fondo, que van a invertir, digamos, el 1% del fondo en criptomonedas? O sea que el fondo tiene 1.1 trillones de dólares. El 1% de este fondo sería 11 billones de dólares si decidieran invertirlo en criptomonedas. ¿Qué tal si pusieran 11 billones de dólares en Bitcoin? La capitalización de mercado es de 181 billones de dólares de la capitalización de Bitcoin. Y hace poco, cuando Bitcoin había bajado, era como un poco más de 100 billones de dólares. Estamos hablando de que si el Fondo Soberano de Noruega decidiera invertir el 1% del fondo en Bitcoin, aumentaría la capitalización de mercado de Bitcoin del 5 al 10%, nada más con una inversión. ¿Qué pasaría si eso pasara? Pues imagínate todo el dinero que entraría a Bitcoin por parte de otros inversionistas institucionales y por parte de inversionistas del público general que dirían, bueno, si lo está haciendo este fondo soberano, entonces significa que es una buena inversión y entonces nosotros vamos a invertir. ¿Qué tal entonces si no solo el Fondo Soberano de Noruega, sino el Fondo Soberano de los Emirados Árabes y los fondos de pensiones de diferentes países, diferentes estados en Estados Unidos, del sector público, los hedge funds, los fondos de inversión de todo tipo en diferentes países? ¿Qué tal si este dinero institucional empieza a entrar a este mercado de criptomonedas? Obviamente que este mercado va a crecer muchísimo. Se va a multiplicar muchísimo, 2, 3, 4, 5, 10 veces. El tamaño del mercado del oro, como ya hemos visto en otros podcasts, es de 8 trillones de dólares. El tamaño del mercado de criptomonedas es de menos de 500 billones de dólares. O sea que el tamaño del mercado del oro es casi 20 veces más del mercado de criptomonedas. ¿Por qué? Bueno, una de las razones es que el dinero institucional sí está invertido en el mercado del oro, pero todavía no está invertido en el mercado de criptomonedas. Cuando empiece el dinero institucional a entrar al mercado de criptomonedas, hemos visto en otro video de este podcast que ya con la oferta inicial de criptomonedas, el ICO de Telegram, están empezando a entrar los inversionistas institucionales, los fondos de riesgo, los venture capitalists como Kleiner Perkins, que invirtieron en Google, están empezando a entrar a las criptomonedas. Invirtieron 850 millones de dólares entre varios inversionistas de grande porte en la preventa de la oferta inicial de la criptomoneda de Telegram, de la aplicación de mensajero Telegram de los hermanos Durov, que se va a llamar el Gram. Estábamos viendo que con esa
oferta inicial de criptomonedas, están empezando a entrar los inversionistas institucionales a las criptomonedas. Cuando ya dentro de algunos meses o años empiecen a entrar de lleno los fondos de inversión institucionales al mercado de criptomonedas, es casi inevitable que crezca muchísimo este mercado, que pueda tener el tamaño, por ejemplo, del mercado del oro, que hoy por hoy es casi 20 veces más grande que el mercado de criptomonedas. Pero obviamente estos fondos de inversión tienen criterios muy rigurosos para invertir el dinero, pues que es el dinero que se usa para pagar el déficit fiscal del país, es el dinero que se usa para pagar pensiones, y entonces tienen batallones de analistas que analizan cada aspecto de los resultados de las empresas en las cuales invierten. Entonces, ¿cuáles son las criptomonedas que se van a beneficiar más de la entrada del dinero institucional al mercado de criptomonedas cuando esto suceda? Pues obviamente las criptomonedas más sólidas, las que tienen un récord consolidado, las que llevan años ya, las que tienen comunidades de desarrolladores grandes, las que ya entregan resultados y casos de usos concretos. Se pudiera hablar de, por ejemplo, Bitcoin, que es como el oro digital, una reserva de valor, y con la Lightning Network, la red relámpago de la cual escribimos en el blog criptocolegio.com, se está volviendo cada vez más rápido y barato hacer pagos con Bitcoin. Además, se puede hablar de Ethereum, que es una plataforma para aplicaciones descentralizadas. Cuando estos fondos de inversión se pongan a analizar las criptomonedas y se pongan a escoger las que consideran más sólidas, las que hayan estado más años, las que hayan prosperado más tiempo, las que estén entregando resultados más concretos, son esas criptomonedas que van a prosperar y cuya capitalización de mercado va a crecer más cuando el dinero institucional entre al mercado de criptomonedas. Considero que es una cuestión de tiempo, no es si va a entrar el dinero institucional, sino que cuándo va a entrar y qué tanto dinero se va a invertir en este mercado. Tú puedes estar preparado o preparada para ese momento, ya habiendo hecho tus estudios y tus investigaciones de criptomonedas y habiendo hecho tus inversiones en las criptomonedas que valen la pena. En el colegio de criptomonedas puedes aprender a distinguir entre las criptomonedas que valen la pena, las más sólidas y consolidadas, y las que no valen la pena. Te invito a que leas el blog criptocolegio.com, te invito a que hagas una de las clases gratis que se ofrecen en el blog criptocolegio.com, y si así lo deseas, que hagas tu inscripción en el Colegio de Criptomonedas, en donde tendrás acceso a más de 23 horas de clases para que aprendas sobre todos los aspectos de criptomonedas y me puedas hacer preguntas a mí, tu amigo William Sierra, fundador del Colegio de Criptomonedas. Nos vemos en el próximo capítulo de CryptoCast. Espero que te haya gustado este capítulo y que puedas reflexionar al respecto de qué le va a pasar a la capitalización de mercado de las criptomonedas cuando los fondos soberanos de inversión, como el Fondo del Petróleo de Noruega, empiecen a invertir en criptomonedas. El tamaño del mercado de criptomonedas se va a disparar, pero se van a beneficiar las criptomonedas más sólidas y las más consolidadas. Nos vemos entonces, querida amiga, querido amigo, en el próximo capítulo de CryptoCast. Espero que te haya gustado este CryptoCast y que compartas este capítulo con tus colegas, con tus amistades, para que todos nos preparemos y estudiemos y estemos listos para el crecimiento del mercado de criptomonedas.